Estamos hoy día acá en el ciclo de encuentros Chile, ¿Cómo seguimos?, que ha sido organizado en conjunto por el Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, Leadership Institute, el Instituto de la República, Idea País, y también la Fundación para el Progreso. Bueno, en esa línea les queremos dar la bienvenida a nuestro primer encuentro que se llama Chile en Crisis, ¿cómo lo enfrentamos? Para responder esta pregunta estamos hoy día junto a grandes invitados, ¿no es cierto? Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, Luz Poblete, por acá, secretaria general de Evópoli, Darío Paya, director ejecutivo del Leadership Institute, Rodrigo Villa, el ex subsecretario del Interior y actualmente director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, y finalmente Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Muy bienvenidos todos, gracias por estar acá. Gracias a usted. Hola, buenas. Gracias Muchas por la invitación. gracias. Buenas noches a todos. Bueno, y para partir le cuento a todos nuestros asistentes que están hoy día junto a nosotros, más o menos cómo va a ser la modalidad de esta conversación. La idea es que tengamos primero una primera parte de conversación más informal, de 45 minutos más o menos, donde podamos abordar de distintas maneras la pregunta principal, ¿no es cierto?, de cómo enfrentamos esta crisis. Y después vamos a pasar a una segunda parte que serán 30 minutos de preguntas del público. Para eso, todos los que están viéndonos, los invito a hacernos llegar sus preguntas tanto por el chat o por las preguntas y respuestas. Ahí vamos a ir avanzando a medida que nos vayan llegando las preguntas y las vamos a contestar cada uno de los participantes. Es decir, no hay preguntas dirigidas. Y las preguntas se van a responder en el mismo orden en el que los presenté. Yo se los voy a indicar de todas maneras. Así que les pido, aprovecho a pedirle a los panelistas que sean relativamente breves para que todos alcancen a hablar. Y bueno, damos por iniciada este encuentro y para motivar un poco la conversación, creo que la primera pregunta cae de cajón, ¿no es cierto? Estamos viviendo desafíos impensados hace un tiempo atrás, enfrentándonos a situaciones muy inesperadas y también venimos saliendo de una crisis social bastante profunda. En ese sentido, a su juicio, ¿cuáles son las principales urgencias que la política debería estar respondiendo? Guillermo, no sé si quieres partir. Bueno, Si primero no muchas partir, gracias. no. ¿Ah? Y si no tenéis que partir, no. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Les agradezco de verdad que estas instituciones financieras, fundaciones, centros de pensamiento, hayan organizado esto, porque la verdad es que tenemos mucho que pensar hacia adelante y tenemos desafíos muy importantes. Y por lo mismo yo creo que estas instancias son fundamentales. Bueno, ante la pregunta de cuáles van a ser estos desafíos más importantes y qué es lo que tenemos que enfrentar, yo lo circunscribiría a tres cosas en particular. Y las voy a anunciar y después voy a explicar cada una de ellas. Primero, yo creo que tenemos un desafío muy grande en materia de empleo. Segundo, yo creo que tenemos un desafío gigantesco también en materia de orden público. Y tercero, yo creo que tenemos que apelar y lograr de alguna forma un nivel de unidad aceptable para nuestra política. Entonces, déjenme ir uno a uno muy rápidamente porque entiendo que tenemos poco tiempo cada uno para exponer. En materia de empleo, decir simplemente que una de las cosas más importantes que definen qué familia o qué hogar es pobre o qué familia o qué hogar es rico es la cantidad de trabajos que hay en un hogar. De hecho, si uno mira distintos estudios, uno se da cuenta de que en los hogares más ricos de Chile hay en promedio más de un trabajador y medio, de una persona y media que esté trabajando en promedio. Mientras que en los hogares más pobres hay menos de medio empleo, es decir, en promedio es media persona la que trabaja. En Chile está directamente relacionado el tema de la pobreza con el tema del empleo. Y la vulnerabilidad de la clase media está directamente relacionada también con los momentos en que las familias logran tener un empleo estable y cuando no logran tener ese empleo estable. Eso hoy día nosotros lo hemos visto de manera muy patente en lo que hemos estado viviendo con la crisis sanitaria. Es cosa de ver dónde se ha cumplido, por ejemplo, mejor la cuarentena y dónde no. Si uno va al barrio alto de Santiago, la cuarentena total de las últimas semanas se ha cumplido con bastante rigurosidad. Pero si uno va a los sectores más populares de Santiago, esa cuarentena no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque la gente depende en su subsistencia de su empleo. Es decir, es tan directa la relación
entre bienestar y empleo en Chile que, puesto de una manera cruda, el que no sale a trabajar no come. Y por lo tanto muchas familias hoy día no pueden hacer la cuarentena simplemente porque no pueden no ir a trabajar, ya sea como independiente o no se pueden dar el lujo de repente de perder su empleo si no llegan a trabajar a su pega. Por eso yo creo que lo que ha hecho el gobierno en materia de protección del empleo, el crédito FOGAPE para las empresas, este sistema de suspensión de la relación laboral con cargo al seguro de cesantía, son buenas políticas. Pero aún así, con esas políticas, es probable que pasado mañana nos encontremos con que hay 1,5 millones de personas desempleadas. Y si eso es así, vamos a tener una crisis social que es brutal. Yo simplemente para cerrar este punto, decir que el empleo, la creación de empleo, es la política social más importante. Y por lo tanto, cuando empecemos a salir de esta crisis sanitaria, cualquier cosa que pensemos tiene que incorporar probablemente como lo más importante el tema del empleo. Y sería bueno repetirlo mucho para que no se pierda el foco de lo relevante que va a ser eso para evitar una crisis social mayor, porque crisis social vamos a tener, pero para que podamos, de cierta forma, contener sus efectos lo más posible, que las familias no lo pasen tan mal, acá el tema del empleo es fundamental. Lo segundo, el tema de orden público, del cual me siento un poco inhibido de hablar en presencia de Rodrigo Villa, que es un experto en la materia, pero simplemente decir que no vamos a tener en Chile verdadera paz sin orden público. Por demasiado tiempo hemos tolerado la violencia como un medio legítimo de expresión política. Y tenemos que decir con toda la fuerza del mundo que la violencia no es legítima, no lo es nunca. Porque la violencia se opone a la democracia. La violencia es lo contrario a la democracia. La democracia es justamente la forma que nos hemos dado para superar nuestras diferencias. La democracia al final son formas de encauzar mis pretensiones. Y justamente hay personas que creen que por el hecho de que mi pretensión es justa, de que mi pretensión es algo valioso, entonces yo tengo derecho, en el fondo, a utilizar medios ajenos a los que establece la democracia y la república. Y eso es una aberración, porque la democracia es justamente la forma en que hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos a resolver el hecho de distintas demandas que son todas legítimas? Si yo tengo algo importante que decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿Dónde lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a demandar del Estado? Y para eso hemos ido creando instituciones, y para eso hemos ido desarrollando nuestro país, y se ha instalado, insisto, en Chile un tema de violencia que a mí me preocupa mucho, mucho. En Chile hay grupos anárquicos, qué duda hay, pero de esos hay en todos lados. En Chile hay quienes quieren ver al presidente colgado de un poste, pero la verdad es que eso le pasa a todos los presidentes del mundo. En Chile hay gente que justifica el uso de la violencia para hacer sus demandas. Eso ha existido siempre y además ha existido en todo el mundo. Lo que yo creo que tenemos en Chile y que no se ve en otros lugares es que acá tenemos una porción importante de nuestra clase política que cree en la violencia. Cuando nosotros vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, hemos visto a alcaldes demócratas y republicanos repudiar, pero con mucha fuerza, la violencia. Hemos visto alcaldes o gobernadores o senadores negros y blancos, latinos y asiáticos, decir la violencia no, nunca, bajo ninguna circunstancia. Acá el Partido Comunista siempre ha hecho una alegoría a la violencia muy brutal, es cosa de ver los tweets de Hugo Gutiérrez. Tenemos al Frente Amplio, Giorgio Jackson, Boris, arrepentidos de haber votado por proyectos de ley que lo que hacían era endurecer las penas y permitir prisión preventiva para las personas que incendiaban y que atemorizaban a los demás, porque nosotros tenemos una porción importante de nuestra clase política que cree en la violencia, que se ponen ellos mismos fuera del sistema democrático. Y eso es muy grave y creo que es un tema que también tenemos que atacar si queremos salir adelante. Y tercero, el tema de la unidad. Ayer supimos una noticia que a mí personalmente me impresionó, que es que Guaidó y Maduro lograron sentarse en una mesa y llegaron a un insólito acuerdo para enfrentar la pandemia y la crisis económica en Venezuela. Yo me pregunto, si en Chile nuestras diferencias no son tan profundas como las que tiene Guaidó y Maduro, ¿cómo es posible que cueste tanto la unidad en un momento de crisis como este? Si Guaidó se pudo sentar con Maduro, ¿por qué el Partido Radical no se puede sentar con el gobierno? Y se levantaron de la mesa para el acuerdo y se fueron, y ya no están en el acuerdo. Entonces, yo simplemente para hablar del tema de la unidad, y
con esto cierro, llevo 6 minutos, estoy tratando de terminar los 8 minutos como me dijeron. Para que la unidad se dé, tienen que haber dos condiciones en mi opinión. La primera es que tiene que haber unidad de propósito y la segunda es que tiene que haber un verdadero espíritu de unidad. La unidad de propósito significa ponernos de acuerdo, perdón por la tautología, sobre las cosas en que estamos de acuerdo. Porque yo sé que con gran parte de la oposición estamos, por ejemplo, de acuerdo en que debemos fomentar la creación de empleo, en que tenemos que intentar atajar de mejor manera el tema de los contagios en esta crisis sanitaria, en que es importante, nos podemos poner incluso de acuerdo en cuánta plata tenemos para gastar. La oposición dice que son 12.000 millones de dólares, el gobierno dice que son 8.000. Esos 4.000 de diferencia no es una brutalidad, no estamos hablando de que unos creen que se puede gastar 4 veces más que el otro, no, estamos ahí. Podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, y eso implica, en cierta forma, esta unidad de propósito, dejar de lado las legítimas pretensiones e intereses personales y particulares y decir, ok, pongamos primero los intereses de Chile y pongámonos de acuerdo en aquellas cosas que estamos de acuerdo para poder sacar al país adelante. Eso en cuanto a la unidad de propósito. En cuanto al espíritu de unidad, el espíritu de unidad significa buscar honesta y activamente la colaboración. Colaboración, co significa tú y yo, laboración, labor, laborar significa trabajar. El trabajar juntos, una verdadera colaboración. El espíritu de unidad es contrario a la manipulación del discurso sobre la unidad, a la instrumentalización del otro, a la búsqueda de ventajas pequeñas respecto del otro. Todo eso se opone al verdadero espíritu de unidad. Y déjenme terminar diciendo por qué creo que ha costado tanto la unidad en Chile. Creo que las dos cosas han fallado, en la unidad de propósito y ha fallado también el verdadero espíritu de unidad. Por el lado de la izquierda de este país, de la oposición, ha fallado el tema de la unidad de propósito, porque muchos no logran sacudirse del odio al presidente Piñera o a su ambición desmedida de poder para dejarla de lado y permitir que flote el poner el hecho a Chile primero. Muchos de ellos en su cama, solos, de noche, cuando están ellos solos con su conciencia, sueñan y prefieren hundir a este gobierno y llegar al poder antes de que Chile salga adelante. Yo no tengo duda de eso. Y así es muy difícil llegar a una unidad de propósito, porque si tú no dejas de lado tus legítimos intereses para poner a Chile adelante, ¿qué unidad de propósito va a haber? Y yo creo que parte de la izquierda es responsable de eso. Pero nosotros, la centro-derecha, el gobierno, el oficialismo, Chile Vamos, llámenlo como quieran, también hemos fallado. Y hemos fallado, creo yo, por el lado de la falta de este verdadero espíritu de unidad, este segundo requisito. Y yo aquí un palo. ¿Cómo vamos a tener espíritu de unidad si, por ejemplo, no somos capaces de convocar a todo lo que está a la derecha de la izquierda? A mí me habría encantado que en este foro hubiese alguien del Partido Republicano o de su fundación, que no me acuerdo cómo se llama. Pero nosotros no somos capaces de convocarnos ni siquiera entre nosotros mismos. Cuando uno conversa con los parlamentarios de izquierda, ellos dicen, no, nos vamos a sentar en esta mesa y el gobierno nos va a usar, que es algo que es contrario al verdadero espíritu de colaboración. Entonces, yo creo que acá nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de superar nuestras propias miserias, en este caso, tener un verdadero espíritu de unidad que sea de verdad, empezando por practicarlo por casa, y luego exigir de la izquierda que pongan primero los intereses del país, que no sean mezquinos, egoístas y ambiciosos, y que de ese modo podamos trabajar todos juntos y sacar esto adelante. Esas yo creo que son los tres grandes desafíos: empleo, orden público y unidad. Muy bueno. ¿Te gustaría complementar, Luz? Me pasé, perdón, 1 minuto y medio. No, y lo dijiste todo, lo dijiste muy bien, muy claro, y ante lo cual estoy 100% de acuerdo. Pero voy a hacer una mirada un poquito distinta para no repetirnos respecto de las urgencias en las cuales estoy totalmente de acuerdo. Es primero pensar en la definición de una crisis. Porque cuando veo yo el título de este seminario y un poco de lo que va a ocurrir de ahora en adelante o de lo que estamos viviendo, y no lo estamos viviendo solo de marzo, lo estamos viviendo desde octubre, es una situación de crisis. Una palabra que primero tenemos que definirla para poder entenderla y saber lo que implica afrontar. Según la psicología, para los que no saben, soy psicóloga de formación, clínica y organizacional, se define crisis como un estado de desorganización por un evento dado en alguna circunstancia, puede ser humana o no, natural o no, esperada o no, que pone como desafío las capacidades habituales de afrontamiento. Es decir,
nos enfrentamos a una situación, no acostumbrados a enfrentarla, nos ponen desafíos que vamos a poner encima para volver a restablecer un estado de equilibrio. Estado de equilibrio que, como ya se ha dicho estas últimas semanas, puede ser denominada nueva realidad, nueva normalidad, nuevo equilibrio, pero sí te desafía a que algún cambio vas a provocar. Una crisis, yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, para los chinos significa oportunidad o peligro. El peligro es el desarme, que esta desorganización finalmente llegue a un caos que no podamos resolver, donde todos nos sintamos desesperados, donde la amenaza de no poder llegar a un objetivo último de reparación o de restauración o punto de equilibrio, donde volvamos a sentir que nos manejamos, que controlamos la situación, no llegue a puerto y eso sea un desarme, o efectivamente sea una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de cambio, de hacerlo distinto y finalmente un cambio, ojalá, de paradigma social, en este caso, a lo cual creo profundamente que con lo que nos ha pasado en Chile desde octubre, si lo parafraseamos así, sí podríamos definir que estuvimos en crisis, no alcanzamos ni a salir de esa crisis cuando ya nos vimos enfrentados a esta crisis sanitaria. Desde ese estado de desorganización sabemos que afecta a los tres ejes fundamentales de la sociedad. Es decir, hay un impacto social, hay un impacto económico y hay un impacto político, que son los tres ejes que componen una sociedad. Y son eso, frente a esos tres ejes que cuando uno piensa en, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Efectivamente, en esos tres ejes. Y ahí empiezan a aparecer un poco las urgencias, ¿no? A propósito de lo sanitario enfrenta a la sociedad, o sea, al eje social, a una amenaza a la vida. O sea, pensemos en cómo se siente cada uno frente a la amenaza de la vida. Por eso el resguardo, por eso las cuarentenas, por eso tres etapas que estuvimos con el ministro de Salud y a mí me quedaron como esta sensación, que ojalá la transmitiéramos mejor comunicacionalmente como gobierno, de que para poder prepararse frente a una crisis uno se prepara, contiene la crisis y luego se recupera de la crisis. Y creo que las medidas o principales urgencias de afrontamiento tiene que ser siempre en esas tres etapas. ¿Cómo nos preparamos? El gobierno se estuvo preparando, dado que tuvimos esta crisis primero en Asia, luego en Europa. O sea, corrimos una ventaja porque íbamos viendo en un espejo retrovisor lo que iba pasando. Entonces pudimos prepararnos desde enero, desde lo sanitario. No sé si lo hicimos también en lo económico, o sea, sabiendo que iba a haber un impacto, porque el impacto era evidente, y en lo social ya veníamos un poco medio golpeados con la crisis económica, así que por lo tanto ya ciertas medidas y ciertos ajustes se habían hecho con las urgencias legislativas, ¿verdad?, con las medidas sociales para afrontar, pero esto nos vino como una ola encima y tuvimos que de nuevo, ¿cómo nos preparamos para enfrentar los efectos y los impactos económicos? ¿Cómo contenemos los efectos económicos con las medidas de protección al empleo? Algo dijo el Guille, obviamente podemos ahondar ahí, no solamente en esas medidas sino en las otras, y cómo ahondamos entonces en la contención de lo político, que creo que es la etapa que estamos ahora. Preparación, contención, y ahora también tenemos que pensar en la recuperación o reparación, decimos los psicólogos, dentro de un estado de crisis y desorganización absoluta. Creo que en lo social, efectivamente, las medidas sanitarias, dada la amenaza que tenemos en los tres ejes, porque hay una amenaza social, decíamos, de la vida, hay una amenaza económica, que yo también la asocio mucho, si es que lo vemos desde la persona. Obviamente la amenaza económica es la recesión, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con eso y cuáles van a ser las consecuencias futuras? Pero si la miramos desde las personas, esa amenaza es desde su propio empleo y de su propio estándar de vida, que sea desde la pobreza, las amenazas que decía Guille de la clase media, de pasar muy rápidamente a un estado de pobreza. Vamos a saber que la consecuencia en eso vamos a vivir, ya lo estamos viviendo con las ollas comunes, cosas que no habíamos vivido hace 20, 30 años probablemente. Entonces, no estamos acostumbrados, hay una generación completa que jamás se había enfrentado a una situación de crisis en estas tres. Y obviamente está la amenaza en lo político, que ya venía arrastrada de una crisis institucional tremenda, que estalla en octubre, porque no es solamente social lo que pasó en octubre, sabemos que mucho tiene que ver la política. Y eso repercute en lo económico, y es un círculo permanente de retroalimentación que puede ser centrífuga o
realmente esta cosa explotar y no llegar a puerto. Creo que cómo lo ha enfrentado el gobierno ha tenido sus aciertos de prepararse, ha tenido sus aciertos y errores en la contención, y más que errores, yo lo veo como un ensayo y error, porque es una situación nueva, distinta, inesperada, lo mismo que pasó en octubre, no estábamos preparados, no nos imaginamos que iba a durar tanto, activa de decir, bueno, veamos qué pasa la próxima semana, no sé, y ahí me perdonará aquí nuestro ex subsecretario, claro, cuando te viene la avalancha y ves que no tienes las herramientas para afrontarlo, también vas esperando, hay una cierta sensación de que esto va a pasar. Y con la crisis sanitaria, fíjense que también hay esa sensación, como que en la desesperación de querer recuperar cierta normalidad, nos apuramos, improvisamos. Queremos dar señales positivas, constructivas, entonces decimos, no, retorno seguro, progresivo, y ahí nos vamos equivocando. Cuando las medidas son buenas, o sea, en lo concreto lo hacemos bien, en los mensajes no tanto, debo decirlo. Y en lo político, no sé cuántos minutos ahí Magdalena me dice, yo hablo bastante rápido, pero vamos cerrando. Ven, muy bien. Y en lo político, y me gusta que Guille también haya hecho esa diferencia, porque creo que tenemos que pensar en 3 niveles, y esto es como una matriz, lo veo yo. Entonces, tenemos lo social, lo económico, lo político, y a la vez la preparación, la contención y la recuperación. Y en lo político, yo estoy totalmente de acuerdo con Guille, creo que nos falta mucha madurez política de los actores políticos actuales, de las fuerzas políticas actuales. Creo que en eso tenemos que reconocer la experiencia de una antigua concertación. Yo sé que hay harta nostalgia de eso, pero es que nosotros la vivimos y nosotros nacimos también, nosotros nacimos políticamente, Bópoli en particular, ya en democracia nueva, no venía de los otros partidos tradicionales, creó una fuerza nueva y quiere tomar lo mejor de lo que han hecho los partidos tradicionales y no cometer los errores pensando que de ahí atrás nada bueno se ha hecho, sino que de poder construir como en ese sentido futuro. Y en ese sentido futuro hay un sentido país que yo echo muchísimo de menos en la política y en cómo se han dado las discusiones. Creo que las discusiones son más bien ideológicas que de Estado. No tenemos políticas de Estado, no sabemos pensar en nuestro país. Cada uno piensa en la chica. Es como que fuéramos caballos de carrera con unas viseras pensando solo en eso y no abrirnos un poquito más y pensar que colaborar con el otro. Sí, primero, yo estoy de acuerdo con Guille, creo que primero por casa, digamos, Chile vamos. Colaborarnos entre nosotros es traicionarnos, fíjate. Imagínate colaborar con el del frente, ninguna posibilidad. Cuando hay buenas ideas allá y hay buenas ideas acá. No se trata de que si es malo lo que hace la derecha o es incorrecto lo que hace la izquierda, no podamos buscar un punto intermedio donde sí estemos de acuerdo y no estemos de acuerdo por nuestro país, no por los propios intereses partidarios, en este caso políticos o ideológicos. Creo que el país de verdad nos necesita. Creo que esta es una oportunidad porque va a haber un cambio de paradigma en estos 3 niveles y no podemos dejar de pensar en eso. Muy bien. Quisiera complementarlo. Diego, Darío. No, yo le cedo la palabra a Darío, por favor. Yo no puedo hablar antes de Darío, no. Por una cuestión. Yo hablo solo porque es la cuota de género. ¿Ah? Maida, hazme una así cuando me queden un par de minutos. Ya. No obstante que voy a echar a andar un relojillo acá por si acaso. Oye, a propósito de echar a andar un reloj, mi primer comentario respecto a lo que viene con la crisis tiene que ver con el manejo del tiempo. En realidad mi primero, mi segundo y tercer comentario tienen que ver con el reloj, con el tiempo. Primero porque si tengo que elegir de qué crisis hablo, yo creo que la crisis que hoy tenemos, y esto puede ser de perogrullo, digamos, pero en la pregunta pueden estar mezcladas las dos crisis. Yo creo que el título de la canción hoy día es la pandemia, y lo digo por lo siguiente. ¿Por qué creo que tener conciencia de los tiempos es tan crucial? Ustedes tienen que haber visto una encuesta que hizo la Universidad del Desarrollo, cuyos números hoy día obviamente serían distintos, pero en lo esencial el punto se sostiene, que decía que apenas 3% de los santiaguinos se habían contagiado de este bicho. Eso incluye a gente que no tenía idea que había estado enferma, completamente asintomática. Gente que nunca se fue a hacer un examen, sino que se le detectó solo cuando fue parte de esta muestra.
Eso a nivel nacional indica que es menos del 1,5%, y es un número que calza porque en España, si ustedes recuerdan, se hizo a fin de abril el mismo estudio, y uno supondría que en España todo el mundo se había enfermado y era 5%. Eso quiere decir un montón de cosas, entre otras, que el porcentaje de chilenos que están por contagiarse es infinito, que esta vuelta que nos hemos dado de casi 3 meses de encierro, nos la podríamos dar 20 veces más y iríamos en el 60% de los contagiados. Automáticamente uno dice, no, es que eso no va a pasar porque no puede pasar, porque antes habría una revolución. Antes pasaría algo que no nos logramos imaginar hoy. Pero la materia prima de la crisis que nos tiene en el estado que estamos hoy dura para rato. Entonces, esto tiene consecuencias políticas, técnicas, económicas, que quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a propósito de la discusión que hay hoy día y esta comisión de economistas sobre cuánto gastar, en qué gastarlo, cómo gastarlo, tiene que ver con el reloj, porque cuando tú sabes que es muy probable que puedas estar en ciclos igual a este, por lo menos un año más, a todo evento un año más, como que el sentido común te grita en ese minuto, no te lo podías gastar todo ahora, ¿no es cierto? Yo creo en lo práctico que ningún acuerdo sirve si no se proyecta más allá de la fecha de la próxima elección presidencial. Cualquier acuerdo que nos exponga a que en plena elección presidencial el próximo año, si se gastó toda la plata, estemos debatiendo una nueva alza de impuestos, por ejemplo, es un desastre que no tengo que desilvanar acá. O sea, si efectivamente la plata que hay, y por lo pronto creo que el primer punto del acuerdo es ponerse de acuerdo en cuánta plata efectivamente hay, porque aquí esa propuesta de los economistas instaló un número de 12.000 millones, que yo creo que está por sustanciarse, pero en fin, la propuesta de gasto tiene que extenderse hasta un periodo que que va más allá de la próxima elección presidencial, por decir algo obvio. Creo que también tiene que tener, y esto es parte del detalle técnico y legislativo al final, porque si no está por ley, no existe, ¿no? Muchas de estas cosas tiene que pasar por la ley de presupuesto. Tiene que haber caps por periodo de tiempo. No puede ser que, voy a decir cosas burdas, no puede ser que por acordar gastar 10, alguien se sienta amparado para decir, dentro del acuerdo, gastemos los 10 ahora. Tú tienes que, parte del acuerdo tiene que ser el timing. Otro principio que a mi juicio es intransable, salvo que decíamos no ser gobierno, es que siempre tiene que haber una reserva de un fondo sin gastar. En ningún momento el chanchito puede quedar vacío. Eso sería una irresponsabilidad de dimensiones bíblicas. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con el control del reloj. Justamente porque yo veo esa longitud gigantesca de esta crisis, es que creo que encontrar una base de acuerdo es crucial, porque este va a ser un invierno muy largo, que va a incluir veranos y primavera por venir. Y sin ilusiones, va a haber gente que va a estar siempre fuera de ese acuerdo y boicoteándolo. Y por tanto hay que saber dónde hacer la pérdida nomás. Y en eso no cometer el error que con frecuencia creemos que con buena intención ir a encontrar al potencial miembro marginal de este acuerdo en una posición imposiblemente más ablandada, al borde de la irresponsabilidad y la inutilidad de esa posición. En la práctica te quedáis sin energía y dibujas el escenario en que el chantaje con el que el PC domina el escenario político nacional se vuelve a consolidarse. Aquí, frente a cualquier cosa sensata que se diga desde acá, el PC va a decir que no, por tanto el Frente Amplio va a decir que no, por tanto el PS va a decir que no, por tanto el PP va a decir que no, por tanto el pedazo de la ADC va a decir que no, y más de alguno de este lado se enreda. Entonces las cosas importantes hay que afirmarlas con mucha más, creo, con una solidez que no ha abundado, digámoslo así. Y que creo que es parte de lo que nos llevó a la situación de octubre. Por eso
las últimas dos cosas que yo aportaría en el último par de minutos es que, a propósito del reloj y el tiempo, hay que aprovechar el tiempo. Primero, en lo organizativo. Yo creo que hoy día es infinitamente más probable que no haya plebiscito en octubre que lo haya. Yo creo que es infinitamente más probable que en octubre estemos con más contagiados que hoy día, o de lo que habríamos estado el 26 de abril. Esa es mi predicción, no me quiero meter en esa discusión porque da lo mismo. No llego a esa conclusión con ningún número que no esté disponible. Simplemente subrayando ese número de hoy día menos de 5% de los chilenos contagiados recién. Por tanto, se puede postergar, pero en algún minuto todo lo que tiene que pasar va a pasar y nos podemos encontrar con una etapa en que se compriman plebiscitos, elecciones locales, regionales, presidenciales, y tírale la Constitución a la fogata, digamos, y nos juguemos el pellejo como país entero en 6 meses, en 5 meses. Y que eso nos pillara en pelota, no preparado, algo sin perdón de Dios, porque había una pausa técnica en el camino gigantesca. Y recuperar los que se sientan inclinados también a ello, aprovechar el tiempo para recuperar espacio, haciendo retroceder algunas mentiras que se instalaron, que fueron el combustible, parte importante del combustible de octubre, vi la señal, y a punto 2, por ejemplo. O sea, si fuera verdad que las AFP se robaron la plata y que por eso las pensiones son malas, yo creo que nosotros no sé si estaríamos quemando cosas en la calle, pero casi. Es una mentira, todos sabemos que es una mentira, pero es una mentira sobre la que operativamente han actuado la mayoría de los chilenos que se han convencido de una mentira repetida hasta el cansancio por el PC, seguida cacofónicamente por el resto de la izquierda y con eco en algún minuto incluso de este lado de la barricada. Que Chile cada vez era más desigual y que lo que se estaba haciendo cada vez era peor. Y también es mentira, no resiste ni un análisis, pero ¿quién se atrevía siquiera a contradecir esa mentira instalada? Entonces yo creo que ya que tenemos una pausa en el medio campo, aprovechemos el tiempo para que, aunque sea de manera marginal, vayan retrocediendo estas mentiras que son las que en gran medida alimentaron la indignación que en fin, hizo combustión en octubre. En ese sentido, Rodrigo, ¿nos quieres compartir tu visión, sobre todo tú estudiando gran parte del tiempo a la interna del gobierno, viviéndolo esto mucho más de cerca o desde una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Los parlamentarios también lo vivían desde otro lado. ¿Cómo lo ves tú, todo esto? Bueno, voy a tratar de hacer una reflexión que tiene que ver con mi formación profesional. Creo que desde la mirada sociológica se complementa mucho de lo que se ha planteado en esta conversación. Primero, quiero dar mi conclusión y después voy a ir al antecedente. Yo no estoy en una posición muy optimista por las razones que voy a desplegar. Creo que las crisis que hemos vivido no empiezan el 18 de octubre. La situación, la visión de un país, con visiones, con polarización política, surge con la llegada del presidente Piñera en el año 2018. Lo que pasa es que a la luz de la violencia de octubre del 2019 se nos olvidan hechos tan gravitantes como, por ejemplo, que los overoles blancos surgen el año 2018 en los liceos emblemáticos. La erosión del concepto de la autoridad no se produce en el 2018, se produce a los primeros meses en los liceos emblemáticos de nuestro país. Entonces, yo quiero ser hacer un diagnóstico descarnado. Creo que la polarización, ¿no es cierto?, se vivió desde el momento en que el presidente Piñera asume un gobierno con una amplia mayoría. En un escenario político donde, ¿qué es lo que hay de nuevo? Una representación parlamentaria de un frente amplio, significativa, relevante, que sumada con la representación parlamentaria del Partido Comunista, le da una posición, ¿no es cierto?, de oposición que no estábamos acostumbrados en la historia chilena, en democracia. Una oposición que no está dispuesta en ningún momento a compartir nada con la autoridad y que esperó durante mucho tiempo la oportunidad que se dio con los 30 pesos del metro, del peaje, del metro, bien digo. Entonces tenemos un sentimiento que se genera y
explota en octubre del año pasado, un sentimiento básicamente fundado en esta polarización, y se manifiesta en un sentimiento de indignación. Entonces, todo es malo. El modelo es malo, la violencia se justifica, la autoridad no corresponde, Carabineros, ¿no es cierto?, el desprestigio de las instituciones policiales es una cosa que se exacerba al infinito en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una situación que todavía no está resuelta, una situación basal que hoy día está de alguna manera en statu quo por la pandemia, que es este mundo de un sector de la izquierda que no quiere o que quiere que solamente ellos pueden gobernar, ¿no es cierto?, y definir cuál es el futuro de nuestro país. No están dispuestos a sentarse a buscar aquellas áreas de consenso que nos puedan dar, ¿no es cierto?, una gobernanza a todos. Todos somos chilenos, todos compartimos un proyecto común, con los matices legítimos. Salimos de eso, entonces, con un sentimiento de indignación, de cuestionamiento de las instituciones, y transitamos, llegamos a marzo, ¿no es cierto? Acuérdense que los primeros días de marzo tuvimos, los fines de febrero tuvimos lo de Viña del Mar también, se quemaron automóviles en una automotora, etc. Se nos olvida, producto de la pandemia. Llegamos a marzo, empezamos a asumir la realidad de la pandemia, ¿y qué es lo que ha pasado desde el punto de vista psicosocial? Esta indignación ha ido mutando a un sentimiento colectivo de miedo. Y este sentimiento colectivo de miedo a perder el trabajo, a perder la vida, a que mi madre se muera, a que mi hermano se enferme, etc., a tener que ir al hospital y salir más contagiado que si no voy al hospital. Ese sentimiento de miedo ha llevado a que rápidamente empiece a mutar algunos indicadores, pero en mi opinión no van a ser definitivos, por eso mi conclusión es pesimista, donde las instituciones empiezan a valorarse. Hoy día yo escucho que los medios de comunicación piden mayor control sanitario, situación que en octubre ojalá Carabineros estuviera oculto en las comisarías. O, por ejemplo, donde las encuestas muestran que las instituciones tradicionales de un país, como la presidencia, los carabineros, las Fuerzas Armadas, recuperan significativo apoyo ciudadano. Cuando uno tiene una situación de temor, lo que busca es soporte a sus temores para poder salir psicológicamente de eso. Pero la pregunta entonces, ¿esos son elementos suficientes para poder enfrentar lo que Darío planteaba, que lo recojo y creo que me da la posibilidad de ir cerrando, si quedan pocos minutos? Este sentimiento y esta vuelta a mirar a la autoridad, a las instituciones, como instituciones, el sistema de salud público también lo es, ¿no es cierto? Instituciones en el amplio sentido, como respuesta a los problemas que yo siento, yo creo que no. Porque estoy claro que va a haber una alta concentración electoral, en 12 meses vamos a tener, o 14 meses, pensando que el plebiscito fuera en octubre, vamos a tener 7 elecciones, entre primarias, parlamentarias, etcétera, con elecciones nuevas como la de los gobernadores, donde todo nuevamente se va a estresar. Entonces, yo creo que sí, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, como lo dijo Guillermo, lo dijo Darío, en términos de acordar materias como el empleo, cómo salimos adelante, eso le va a dar certeza a la población, pero tenemos que abordar situaciones de fondo. Y las dos situaciones de fondo que yo creo es tomar conciencia si todos los actores políticos, a lo menos los que tienen representación parlamentaria, están dispuestos a buscar un proyecto país siglo XXI que tenga un marco que podamos compartir como sociedad chilena. Y yo creo, en eso soy pesimista, yo creo que algunos no creen en eso. El Grupo de Puebla lo manifestó hace unos días atrás cuando en la mitad de la crisis ya hablaban, ¿no es cierto?, países extranjeros o líderes extranjeros de cómo tenían que recuperar el continente para ellos. Y eso es una cosa que va a estar pendiente y va a estar presente exacerbadamente durante el próximo año electoral. Y el segundo tema, que ahí le hablo a los dos distinguidos parlamentarios que están en esta conversación, es el déficit que tenemos institucional. Las instituciones son algo que en la sociedad y en la democracia moderna han ido perdiendo la fuerza y la gravitancia que tienen en el desarrollo de la democracia. No puede ser que todas nuestras instituciones democráticas hoy día estén
sean poco valoradas y poco reconocidas. Y en eso, ¿no es cierto?, es una forma distinta de llegar al mismo objetivo. Tenemos nosotros como sector de centro derecha, como centros de estudio, como partidos políticos, algo propio nuestro es la valoración de las instituciones. Pongamos de acuerdo cuáles son las instituciones de la sociedad moderna, ¿no es cierto?, democracia moderna, las esenciales, y démosles toda la importancia, toda la prestancia que tienen que tener. Porque sin esas instituciones no tenemos democracia. No es lo mismo el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones policiales que aquel persona que está dispuesto a usar una bomba Molotov para quemar a un profesor, ¿no es cierto?, dentro de un aula. Y eso lo vivimos el año 2018. Entonces, aquí tenemos que ser claros y nítidos, y yo creo que un amplio espectro, no todos los sectores políticos con representación parlamentaria, pero sí un amplio espectro de estos sectores políticos están dispuestos a llegar, ¿no es cierto?, a ciertos consensos básicos. No conozco un país que no tenga una policía fuerte. Me tocó a mí hacer que viniera en el mes de diciembre representantes policiales de varias policías europeas, y todas las policías en Europa, en las sociedades más consolidadas, reconocen, ¿no es cierto?, y las sociedades reconocen la importancia de tener una autoridad policial que dé orden y seguridad. En los marcos y cánones mundiales que son con el respeto a los derechos humanos, eso no se discute, nadie lo discute. Pero una cosa no es contraria a la otra. Entonces, creo que tenemos un debe en las instituciones, hay que repensar, hay un planteamiento hoy día importante en esa materia, pero también tenemos que tener conciencia que hay grupos dentro de nuestro país, grupos políticos de nuestro país, que no están dispuestos a compartir un futuro, una visión, ¿no es cierto?, futura de Chile. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico de todo esto? Sí, no, mira, primero que todo agradecer a los centros de estudios por esta invitación. Yo creo que en la centro derecha hay una cosa medio idiosincrática, mira, como la izquierda suele ser muy asambleísta, y para nosotros se juntan a puro perder el tiempo. En cambio, en la centro derecha hay una lógica como de la eficiencia malentendida, entonces juntarse a conversar de ideas es como un pecado. Nosotros tenemos cultura de las minutas, ojalá reuniones cortas y ya vamos llegando al foco, entonces yo creo que este tipo de espacios a la centro derecha le faltan, porque aquí estamos enfrentados a un dilema ideológico profundo. Como pocas veces en la historia se está debatiendo, no alguna cuestión cosmética, se está debatiendo cuál es el modelo de desarrollo que va a inspirar a Chile probablemente en los próximos años, y eso no te lo resuelve el Excel, te lo suele resolver más el Word. Y en nuestros centros de estudios hay que usar mucho el Word. Oye, a ver, yo creo que este paciente que se llama Chile hay que partir por diagnosticarlo bien. Yo creo que aquí se ha dicho harto y voy a tratar de no repetir, pero yo creo que en lo social nos falta repetir más el avance indiscutible que hemos tenido en los últimos 30 años. Cuando nuestra contraparte lo que pretende es decirnos que los últimos 30 años han sido la tragedia más grande que le ha pasado a Chile, porque ese es el planteamiento refundacional de lo que Rodrigo mencionaba, esa izquierda, por decirlo así, extrema, que no tiene una cuestión cosmética, quiere plantearlo, entonces a nosotros nos cuesta defenderlo más. Yo creo que en materia social hay un mundo que la llaman algunos los invisibles, que es gente que ha quedado fuera del desarrollo que hoy día se nos va a gravitar con mucha fuerza. Gente que, digamos, no pertenece a la clase media, sino que tiene carencias profundas y que en este discurso permanente de que estábamos en las vísperas de participar de la OSCD, se nos había olvidado esa gente, y esa gente es la que está gravitando hoy día. Entonces, yo creo que estas urgencias sociales se nos van a emerger con fuerza, tenemos que saber jerarquizarlas. Por eso es tan importante no levantar ciertos temas que pueden ser muy importantes, pero que no son urgentes. No estoy aludiendo a nada en particular, ¿no es cierto? Sí, pero sí creo que es súper importante priorizar a los invisibles. Después, yo creo que nosotros tenemos un desafío que, mira, nuestra generación tiene una responsabilidad en esto, manera tremenda, porque nuestra generación ha vivido el Chile más cómodo de su historia. Y por lo tanto nosotros hemos sido criados entre algodones. Y eso nos hace reaccionar de una manera muy compleja en este momento, y la verdad es que la antigua generación tuvo que enfrentar a una ideología que quería terminar con la libertad. Eso es un piso que nosotros lo damos como por dado. Para nosotros la democracia y la libertad son cosas dadas. Bueno, no son cosas dadas, hoy día están en disputa, y nuestra tarea precisamente para fortalecer esa libertad es cómo hacemos que la libertad no sea un privilegio para aquellos que la pueden pagar. Y ahí viene toda una pega de la centro derecha de generar condiciones sociales que permitan a la libertad irradiar con toda su fuerza.
Y yo creo que en eso tenemos una pega tremenda nuestra generación, o sea, es como el segundo piso de este edificio. Y después yo creo que en verdad hay un rollo, mira, a propósito de lo que decía recién Rodrigo y Darío también lo decía, esto de las instituciones y la democracia, mira, ¿cómo dialoga la democracia? Que al final es la búsqueda del bien común entre todos, con una sociedad que enarbola como bandera principal el individualismo, es decir, buscarse usted ante todo. Es decir, ¿cómo dialogas en lo colectivo cuando la premisa fundamental es buscarte a ti mismo? Eso no dialoga, y creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión política profunda del individualismo como fenómeno social, sin moralina, sino que hacer un análisis de esto. Y hay un libro que sacó el IES hace poco, que se llama Primera Persona Singular, que yo creo que habría que leerlo sin prejuicio, ¿te fijas? En el sentido de mirar esto del fenómeno de individualismo, porque al final, mira, a mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado con Estados Unidos, lo comentábamos con Rodrigo hace un par de días atrás. Al final esa explosión de individualidad violenta es una cuestión muy jodida, que yo creo que la luz podría hacerle varias terapias a esas personas. Oye, yo creo que nosotros tenemos ciertas derrotas culturales. Bueno, Rodrigo mencionó la autoridad, hay una normalización de la violencia. A mí, Rodrigo, me preocupa mucho el que cuando estábamos en pleno boicot de la PSU, los sub-35, si tú mirabas las encuestas, estaban a favor. O sea, si el drama no es que haya violencia, es que el mundo sub-35, en el que, no sé si Guille participa todavía, pero yo participo, efectivamente lo consideraba a favor. ¿Te fijas? Entonces yo creo que es una cuestión muy compleja porque es la normalización de la violencia. Después, no nos perdamos ni un minuto, en esta pandemia van a enarbolar algunos que el Estado fue el gran salvador de la crisis, y por lo tanto todos aquellos que defendemos la sociedad civil como alternativa al Estado, vamos a aparecer como gallos sumamente frívolos, ¿no es cierto? Porque fue el Estado el que resolvió, el Estado el que fue al salvataje, y si nosotros no ofrecemos un planteamiento fuerte, con principios como sociedad civil, como solidaridad, vamos a quedar totalmente offside. Otra derrota cultural que estamos teniendo es con la responsabilidad fiscal. Hoy día invitar a la responsabilidad y a la solidaridad con las futuras generaciones es casi un pecado mortal hoy día, y eso creo que es una pelea que tenemos que dar con mucha más fuerza. El populismo yo creo que está a la vuelta de la esquina, y me parece que es una cuestión sumamente compleja. Y lo otro, los países no subsisten sin empresas. Buenas empresas, pero no subsisten sin empresas. Y hoy día, la verdad es que todos son pymes, ¿te has fijado? Nadie se asume como empresa. Yo creo que hasta Cencosud dice que es pyme. Y la verdad de las cosas es que se ha perdido esta capacidad de defender a las empresas. Y yo lo encuentro muy complejo porque el motor de las sociedades son las empresas. Obviamente las empresas a veces colaboran poco, ¿eh? Pero uno tiene que tener un discurso en esa dirección. Oye, y cierro con lo siguiente a modo de diagnóstico. Yo estoy muy preocupado por la mala calidad de la política, y cuando digo mala calidad, que no suene con pedantería, sino que más bien cuesta tener discusiones de ideas en el Congreso. Lo sabe Guille. Normalmente son consignas panfleteras, cuando uno trata de generar algún tipo de discusión, es poco lo que se puede hacer, y ahí creo que tenemos una pega nosotros, la centro-derecha, en materia de formación, en materia de captación de cuadros, en materia, o sea, tremendamente importante. Si alguien en la centro-derecha no es capaz de defender lo que cree, entonces tenemos un problema muy complicado, y muchas veces o no sabemos lo que creemos, o mucho peor, no sabemos defenderlo. Después veo en la oposición, mira, yo he detectado un fenómeno, Guille se va a reír de mí, el gilismo, que es la subordinación, Darío, a los tuits de la Pamela Giles. Entonces, es una obsesión por llevar de apunte las visiones más extremas del Frente Amplio. Y yo en eso yo lo converso con alguna gente que me parece valiosa de la oposición y digo, ¿cómo es posible que ustedes no puedan tener un poco de amor propio para defender lo que fue la obra de la Concertación y ser capaz de decirle a los sectores de izquierda, que Pablo Ortúzar, en mi opinión, de manera brillante, los calificó de los lindos, que no tienen todas las soluciones universales, pero tú te encuentras con una oposición que no tiene amor propio, que no es capaz de separarse firmemente de la izquierda más extrema, y eso es muy complejo porque además te quedas sin interlocución razonable. Yo veo un déficit de liderazgo, o sea, la incapacidad de defender principios cuando son impopulares. Yo creo que en eso hay una pega clave por parte de la centro-derecha, atreverse a defender cosas impopulares. Y finalmente en la pandemia yo creo que hay que tratar de tener una actitud en donde uno trate de ser útil y no importante. Y eso también nos cuesta mucho. O sea, ojalá todo protagonismo innecesario en estos momentos es muy complicado, porque enreda las conversaciones en momentos en donde yo creo que la urgencia es casi tan importante como la profundidad del plan. Entonces, solo para cerrar, yo creo que otra pega que tenemos, no he sido muy optimista, estamos re bien,
es como hoy día mucha parte de la pelea no se juega en la política formal, de la cual nosotros formamos parte, sino que se juega en la política informal. Yo cuando veo la mesa social me doy cuenta de que nuestro sector ha perdido por vocover de una manera brutal en el mundo social. Y esa es una tarea que tenemos que asumir con fuerza, porque desafortunadamente hoy día, si no somos capaces de llegar a esos espacios de liderazgo informal, francamente yo creo que estamos con un déficit muy profundo. Así que algunos remedios, bueno, yo creo que tenemos que tener más espacios como este, más capacidad de generar ideas, más capacidad de estar en los nuevos temas. Fíjate, a propósito de lo que decía la Luz, me quedó dando vuelta, más liderazgo emocional. Yo creo que la centro-derecha es el típico gerente que se la sabe toda, que todo el mundo cree escuchar, pero que cuando se va nadie sabe qué dijo. Porque cuando llegamos con esa pedantería en un mundo en donde se cultivan las relaciones interpersonales frágiles, estamos derrotados. Nosotros tenemos que ser capaces de generar más vínculos afectivos con las personas. Y en la derecha ser afectivo como un pecado. Y yo creo que ahí tenemos un desafío también. Y por último, yo creo que hay que atreverse, lo dijo muy bien Darío y Rodrigo, a desafiar las consignas. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de salir a contestar las cosas que aquí se dicen con tanta liviandad? Mira, cuando estoy deprimido veo un video del Guille en un matinal donde enfrenta a una señora que dice una sarta de cosas y nadie se atreve a contradecirlo. Entonces, y aquí con un poquito de preparación, uno puede dejar en evidencia que hay las cosas que se dicen son bastante poco fundadas. Entonces, yo al menos agradezco este espacio, porque creo que espacios como este son los que nos van a permitir ir teniendo más complicidad, más ideas y más entusiasmo para enfrentar a aquellos sectores.